buenas noches, bienvenidos a Claro y Conciso. Este programa es un homenaje al 50% de los niños guatemaltecos. Le quiero pedir, amable televidente, que no cambie de sintonía y que lo vea con atención. Es un programa breve, pero en el que trataremos de sacar algunas conclusiones de los dos programas anteriores. Los invito a ver antes de seguir nuestro espacio editorial. ¿Se ha puesto usted alguna vez a pensar, en un país tan lleno de problemas como el nuestro, cuál es el principal problema que debemos resolver? Nosotros sí, y hemos llegado a la conclusión que sin lugar a dudas, el mayor problema que tiene Guatemala está en sus cimientos. Cuando hablamos de cimientos, queremos dar a entender las bases que sustentan a la nación. Si habláramos de una construcción cualquiera, un edificio, un puente o una casa, la base de su fortaleza estará principalmente en su cimentación, buenos cimientos, igual a construcción sólida y segura. Cimientos endebles, igual a construcción débil y riesgosa. ¿Cuál es la base de nuestra nación? La misma que la de cualquier otra nación, sus habitantes, la persona humana. Si los habitantes de una nación tienen deficiencias fundamentales, como las que provoca la desnutrición crónica infantil, la cimentación de esa nación es deficiente. Con nuestro país pasa algo extremadamente grave, pues no son cientos de niños, ni tampoco miles. Los desnutridos crónicos son nada más y nada menos que la mitad de nuestros niños. Sí, 1 de cada 2 niños guatemaltecos padecen este terrible mal. Pero eso no dibuja la dimensión de nuestro problema. Del total de niños centroamericanos con este problema, que suman casi 2 millones, 1 millón, es decir, la mitad de los centroamericanitos desnutridos son chapincitos. La desnutrición crónica trae aparejados otros problemas realmente graves, problemas que minan ya la precaria salud de la mitad de nuestros pequeños. Existen enfermedades asociadas en las que pocas veces reparamos. Para dimensionar la gravedad de nuestro problema, es importante compararnos con la nación que tiene menos problemas de desarrollo humano de Centroamérica. Hablamos de Costa Rica. Viendo la gráfica, podrá percatarse, por ejemplo, que mientras la mitad, el 49.4% de los niños chapines padecen anemia, solamente el 3% de los niños ticos padecen dicho mal. Ahora veamos con atención, mientras poco más de la mitad, 1 de cada 2 de nuestros niños, padecen infecciones respiratorias agudas, IRA, así como enfermedad diarreica aguda, EDA, solamente cerca del 1% de los niños ticos, 1 de cada 100, padecen estos males. Pero allí, lamentablemente, no queda el contraste que nos pinta, el cuerpo entero, como una nación negligente que ha dejado crecer los profundos problemas de desarrollo humano, a niveles muy peligrosos. Veamos ahora la terrible enfermedad de Kwashiorkor. Mientras en Costa Rica, esta afecta a 2 de cada 100 niños, en nuestro país, 6 de cada 10 niños lo padecen. Cuando pasamos a analizar el marasmo que aqueja a los pequeños, los niños ticos simplemente no conocen el mal, pero casi 8 de cada 10 niños chapines lo padecen. Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con Claro y Conciso. Definitivamente, nosotros hemos emprendido una cruzada en este foro, una cruzada que va mucho más allá de partidos políticos, mucho más allá de 4 años, mucho más allá de nuevo presidente. Es una cruzada en pro de lo más importante de este país, que debiera ser nuestros niños. Como hemos visto en los 2 programas anteriores, de boca de expertos, de boca de gente calificada, Guatemala afronta un gran problema, el problema de la desnutrición crónica infantil, que le dé el derecho a la mitad de nuestros niños, a 1 de cada 2 de nuestros niños, a desarrollarse con normalidad. Julio, ¿qué opina al respecto? César, conciudadanos, ahora que abrió César la cajita esta de Pandora tan terrible de haber conocido, no porque no lo conociéramos, sino porque está siempre dormido y tiene usted razón, no es un problema de 4 años, no es un problema de campaña política, es un problema de
los niños de Guatemala, que es la mitad, y ocupamos el primer lugar en América Latina, están desnutridos. Y lo más grave es que nos acaban de informar, como vieron ustedes en un programa anterior, las Naciones Unidas, que Guatemala sí tiene comida. Por consiguiente, el problema es gravísimo. 50% de los niños desnutridos, hijos de madres desnutridas, y sí hay comida. ¿Por qué no llega esa comida? Será por dos razones. Es responsabilidad de todos y principalmente del gobierno de Guatemala. Continuemos en el párrafo y vamos a ir extendiendo el tema. El tema es sin duda de particular importancia. Y yo, Julio, me ponía a pensar que hasta cierto punto nos convino que los candidatos a la presidencia rehusaran una y otra vez venir a este foro a platicar de este y otros temas importantes. Les quiero contar, amables televidentes, que les giramos invitaciones desde el 10 de septiembre a ambos candidatos para que estuvieran acá, uno a la vez y después en un debate serio como el público pensante se lo merece. La respuesta ha sido ignorar las invitaciones, lo cual lamentamos mucho, pero nos da ocasión de abordar temas con la sensatez que quizá ellos no quieren abordarlos. El tema de la desnutrición crónica infantil es importante y se manifiesta con dos síndromes. Yo quisiera compartir esto con los televidentes. El primero es un síndrome de un nombre rarísimo que le vamos a denominar Kwashiorkor, por llamarlo de alguna forma, porque no lo sabemos pronunciar. Su nombre viene de un lenguaje africano, de una lengua africana, y quiere decir textualmente el que se desplaza, eso quiere decir. El científico que llamó así a esta enfermedad describió muy bien lo que es un niño desnutrido. Un niño desnutrido crónico constituye, lamentablemente, y aunque suene crudo, pero a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, una subespecie. Una subespecie que no tiene ni las calidades físicas para desarrollarse óptimamente, ni el cerebro adecuadamente desarrollado para poder aprender y ser intelectualmente normal. Eso es lo que en términos generales provoca esta enfermedad. Entonces, ante esta magnitud, vamos a transformar esto en el problema número 1 del país. ¿Estamos hablando de educación y de salud? Perfecto. Pero este es el problema número 1, porque ¿cómo vamos a educar a un niño que no tiene la capacidad mental y física para poder educarse? Entonces se convierte en el problema número 1. Y si viene de una madre desnutrida, más número 1. Yo quiero entonces aprovechar que el que gane la presidencia, el primer programa que tiene que hacer es ver cómo llegamos a esta niños y a los que vienen 500,000 de niños, César, en los próximos 4 años. Y si hay 500,000 ahora, estamos hablando de 1,000,000 de niños desnutridos. Y este es ser cómo vamos a llegar a ellos. Vamos a enfocarlo. Gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de poder ver esto, porque si a mí, a mi edad, me ha impresionado de esta manera, no es porque ya no lo voy a ver yo, no, es porque ya existe. De hecho existe, vivimos con el problema, pero lo ignoramos. Exacto. Vamos a ir a un corte, en el próximo segmento vamos a seguir hablando de esta sintomatología que a veces confundimos con cosas positivas. Porque a ese niño desnutrido, y si no se le da educación, ¿en qué cuadro estamos entonces viviendo nosotros? En medio de su ignorancia, lo que está haciendo es festejar la crueldad, festejar la limitación. De vuelta en Claro y Conciso, gracias por continuar con nosotros y quiero que sigamos conversando y explicándoles este mal de Kwashiorkor. Este mal se caracteriza, quisiera que pusieran atención en sus pantallas,
El niño que aparece a la izquierda en sus pantallas es un niño nutrido adecuadamente. Ustedes ven un niño esbelto, no está ni siquiera gordito, es un niño esbelto normal. La gordura no necesariamente, o el sobrepeso es sinónimo de salud, como a veces nuestra ignorancia nos lo hace creer. El niño de la derecha es un niño con esta enfermedad, Kwashiorkor, que quiere decir el que se desplaza. Este niño ustedes pueden ver en su cabeza, una cabeza no desarrollada normalmente, un cráneo. Ustedes pueden ver sus extremidades flacas y pueden ver una prominente barriga, un prominente abdomen que está lleno de agua. Lleno de agua porque cuando la sangre tiene falta de nutrientes, provoca que el agua, y de proteínas, provoca que el agua, según los científicos, se acumule en la parte abdominal. Este es lo físico que se ve de la enfermedad. Vamos entonces al segundo paso. ¿Qué pasa? Este problema existe desde hace mucho tiempo. Hay pocas personas que se preocupan por él y han dado los gritos de alarma, pero lo ignoramos. ¿Por qué? Lo ignoramos en dos razones. La clase media y la clase media C. Gracias a Dios, en este país todavía podemos tener los 3 tiempos de comida. Entonces yo les explicaba a mis nietos el otro día que qué bonito es hablar de comida a mediodía cuando uno ya desayunó. Pero cuando uno no ha desayunado, el concepto de la comida es diferente. Ese es el problema que está pasando. La sociedad, en su avance y en su explosión demográfica, que es para mí una de las causas más grandes que tenemos y que le vamos a encontrar solución en alguna forma como política de Estado. No puede ser posible que las cifras que salieron la semana pasada, que en lugar de promedio de 2 hijos, que es lo que debía haber en Guatemala, en la capital hay 4 y en el interior de la República hay de 7 a 8 personas. Imaginémonos, por favor, queridos televidentes, cómo será tener 8 niños desnutridos y sin poder tener para darles de comer. En África, Julio, a estos niños efectivamente los consideran seres que se desplazan, como dice el nombre de la enfermedad. Y es así porque la trascendencia de esta enfermedad, los efectos no se quedan únicamente en la parte física, en la parte visual. Lo que no se ve es lo más terrible. Estos niños tienen un subdesarrollo cerebral terrible y de no dárseles nutrientes en forma oportuna, pueden llegar a ser desde limitados mentales hasta retardados mentales. De manera pues que la enfermedad es cruel y este nombre tan raro que ni siquiera conocemos la mayoría de los guatemaltecos, esta enfermedad tan perversa convive desgraciadamente casi con la mitad de nuestros pequeños. El no querer ver el problema y hacernos un poquito los babosos, como se dice corrientemente, es más grave, porque a ese niño desnutrido, y si no se le da educación, ¿en qué cuadro estamos entonces viviendo nosotros? ¿Qué es el futuro para los nietos cuando exista un porcentaje de la sociedad de personas que no han tenido ni la dieta básica ni la educación necesaria? ¿Cuál es el panorama con Ciudadanos? El panorama es ciertamente desolador y ya vimos pues una parte de los síndromes que afectan a estos niños, esta enfermedad de Kwashiorkor. Pero yo quiero tocar otro síndrome, en lo que queda para ir a corte, por lo menos empezarlo a tocar, que es el marasmo. Ese es otro efecto que se ve en los niños desnutridos. Marasmo, como usted sabe, apreciado televidente, es sinónimo de desánimo, de pasividad, de quietud. Muchas madres en nuestro país, sobre todo madres que han sido desnutridas o que tienen hijos desnutridos crónicos, celebran la pasividad de sus niños, celebran la quietud de sus niños, celebran que sus niños no son tan traviesos, tan hiperactivos, tan bulliciosos como otros pequeños de sus vecinas y amigas. Pero esa celebración, en medio de su ignorancia, lo que está haciendo es festejar la crueldad,
festejar la limitación, porque no es normal que un niño pequeño sea quieto ni inactivo. Lo normal es exactamente lo contrario. Pero, según los expertos, los niños se vuelven quietos e inactivos por una sencilla razón. No tienen los nutrientes necesarios y entonces el organismo, Julio, se adapta a la inactividad. Eso es lo más cruel. Los niños dejan de sentir hambre. Fíjese qué caso con el delegado de las Naciones Unidas cuando nos dio la lección de que Guatemala no es África, y nos lo dijo claramente. Guatemala, dice, sí tiene comida, Guatemala es rico en comida. Por dos razones puede no llegar la comida a esta gente. Uno, y esto lo tenemos que pensar, poder adquisitivo. Puede que no les alcance para comprar la comida. Dos, el Estado y nosotros, la sociedad, somos responsables de que no se llegue a esos niveles. Entonces, fíjese pues, yo creo, César, que vamos a encontrar aquí dos problemas muy grandes. Uno, no solo el crecimiento, la tasa de crecimiento de esta clase de muchachos sin dieta y sin educación, sino vamos a encontrar otro problema más grande. La convulsión social que se puede generar en los años por venir cuando esta gente desesperada y ya no pueda entrar a los Estados Unidos, ni pueda ser migrante y no pueda, y que el gobierno que esté en ese momento tenga que afrontar lo que yo creo que deberíamos declarar de emergencia nacional en el nuevo gobierno, porque lo otro va a ser tragedia nacional. Bueno, es que tenemos que declararlo de emergencia nacional porque seguir soslayando, seguir ignorando, seguir haciéndonos los locos con este problema, significa ser cómplices de asesinatos y de generación de una subespecie. Vamos al corte y regresamos enseguida. Porque si hay comida y no puede llegar, el gobierno está en la obligación de hacer llegar la comida. Que debemos de erradicar este primer lugar en desnutrición crónica infantil si queremos trascender. Bien, continuamos con Claro y Conciso. Gracias por continuar con nosotros. Este es nuestro último bloque del programa. Yo quería empezar diciendo y agregando a lo que Julio decía, de que explicar por qué, siendo un país rico, siendo un país de tierra fértil, donde en la grieta de cualquier banqueta surge la vida, eso usted lo habrá visto, no siendo África, no viendo mayor aridez en nuestras tierras, ¿por qué hay gente con hambre? Si Guatemala sería capaz de alimentar, me decía alguien, a Centroamérica con su rica tierra. Hay un factor que dejamos en el tintero que es la ignorancia de las propias madres desnutridas. Nosotros en casa tuvimos el ejemplo de una persona que trabajó con nosotros que insistía en alimentar a su niña de 2 años con comida chatarra, con una bolsita. No voy a decir marcas porque no se trata de hacer comerciales ni de demeritar ninguna marca, pero era una bebida chatarra y era una bolsita con unos tostaditos chatarra. Y por más que nosotros insistimos en que la alimentara apropiadamente con los alimentos que gracias a Dios abundan en casa, ella insistía en no hacerlo y se fue de la casa enojada porque nosotros interferíamos en que alimentara adecuadamente a su hija. Ella había sido una niña desnutrida y yo llegué a comprenderla y a entender que no tenía la capacidad mental para discernir el daño que le estaba haciendo a su hija. Yo lo que voy a pedir ahora es en una forma de una seriedad absoluta, que se declare política de Estado. Porque si hay comida y no puede llegar, el gobierno está en la obligación de hacer llegar la comida o las dietas balanceadas que necesitan estas personas a sus lugares donde debe de llegar. Esto es obligación del Estado, pero lógicamente tiene que ir acompañado de una política
de control científico la natalidad, y lo digo así para que no nos vayamos a caer en ningún problema religioso, control científico de la natalidad, porque esta explosión demográfica no puede seguir generándonos el problema en grado geométrico. ¿De qué sirve que comencemos una campaña de alimentación masiva para los niños si al mismo tiempo va a haber una explosión de crecimiento que va a ser superior a lo que estamos alimentando? Entonces nunca se va a salir de este sinfín. César, este es como yo quiero dejar concluido para que por lo menos los que tengan la amabilidad de vernos, ya que por escrito, aunque esté muy bien escrito, hay mucha gente que no sabe leer y escribir y tal vez por este medio sí nos pueden ver y oír. Yo creo que algo que es bien importante también subrayar es que no podemos ejercer nosotros un optimismo irresponsable. Y les voy a explicar qué trato de decir con eso. Yo he visto mucha gente en la televisión y en las columnas, cuando escriben, manifestándose positivamente de nuestro país, celebrando la gran nación que somos y asegurando que vamos por buen camino y que vamos a salir de ser un país tercermundista a un país emergente. Personas que aseguran que vamos a terminar de emerger. Personas que aseguran, con buena fe sin duda, y creyendo que el optimismo verbal es el que cambia las cosas, que aseguran que Guatemala se va a poder insertar exitosamente en la globalización, que Guatemala está aumentando su competitividad, pero eso es falso. Eso es falso una vez sigamos ignorando los graves problemas y el principal problema que tiene el país, que es el desarrollo humano. No podemos, Julio, aspirar a éxito económico, aspirar a ser una nación grande si no atendemos lo prioritario. Pero hay algo aquí que sí me deja un grado de pensamiento, César. La doctora que vino, no sé si fue ella o el de las Naciones Unidas, alguien lo dijo, Chile lo logró, a base de la dictadura, que políticamente puede ser despreciable, pero Chile logró salir de un porcentaje tan elevado a estar en un porcentaje mínimo después de 20 años de dictadura. Bueno, Chile lo logró no a base de la dictadura, aunque sí Augusto Pinochet fue el iniciador del modelo liberal de ese país, pero Chile lo logra a través de mantener una visión, valga la redundancia, a través del tiempo. Chile lo logra porque encuentra el norte, encuentra una ruta y la siguen igualmente, la ruta económica de desarrollo, igualmente el dictador, igualmente la derecha, igualmente la izquierda evolucionada. Política la de Estado. siguen todos, política de Estado. Chile logra trascender y hoy es una nación del primer mundo, es una nación orgullosamente desarrollada de Latinoamérica y es una nación que tenía los mismos problemas que tiene Guatemala. Sin embargo, hoy la pobreza de Chile alcanza apenas un 12% y la pobreza extrema y el hambre y la desnutrición crónica han sido erradicadas. De manera que Chile demuestra que sí se puede planificando en el largo plazo. Entonces, César, para concluir, debemos, yo sí quiero preservar una dosis de optimismo en el sentido ese, que si hay países que han logrado salir, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Yo creo, Julio, totalmente en el optimismo, pero en el optimismo responsable, en el optimismo que nos busca esforzarnos, a hacer planes, a buscar el norte y a ir hacia allá. No creo en el optimismo irresponsable que nos lleva a celebrar lo incelebrable, que nos lleva a jugar a ser felices en un país de la ignominia y de la marginación, que nos lleva a pensar que solo hablando de que las cosas van a estar bien, las cosas van a cambiar. El optimismo irresponsable que nos lleva a pensar que será un presidente el que cambie el país. El optimismo irresponsable que nos lleva a no actuar. Yo creo en el optimismo responsable que nos lleva a construir y a esforzarnos, en un optimismo que nos llevará a convencernos de que no existe una democracia pobre que sea segura. Existen tiranos que gobiernan países pobres y seguros, cortando manos a los ladrones, aniquilando a los delincuentes. Pero la pobreza y la democracia no pueden ir de la mano con la seguridad. Debemos entonces convencernos de una actitud positiva, pero proactiva, de que debemos erradicar este vergonzoso 117 lugar de desarrollo humano
que tiene a nuestro país a la saga de Latinoamérica, que debemos de erradicar este primer lugar en desnutrición crónica infantil si queremos trascender. Otras naciones lo han hecho y nosotros podemos hacerlo, pero tenemos que trabajar en ello. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer el problema. Yo quiero aprovechar para terminar, para invitar a empresarios y profesionales para que se unan en esta cruzada de Claro y Conciso y de la Asociación Guatemala Futura, para que se comuniquen con nosotros y que hagamos un plan desde el lado no partidista, desde el lado apolítico, desde el lado donde no nos interesa impresionar a nadie, sino que nos interesa resolver el problema. Si usted se quiere sumar a este esfuerzo, no esperemos que los políticos lo tomen como prioridad nacional. Volvámoslo nosotros prioridad nacional, denunciándolo, señalándolo, gritando que pare la desnutrición infantil. Piénselo. Buenas noches. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, y todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado. Buenas noches, bienvenidos a Claro y Conciso. Este programa es un homenaje al 50% de los niños guatemaltecos. Le quiero pedir, amable televidente, que no cambie de sintonía y que lo vea con atención. Es un programa breve, pero en el que trataremos de sacar algunas conclusiones de los dos programas anteriores. Los invito a ver antes de seguir nuestro espacio editorial. ¿Se ha puesto usted alguna vez a pensar, en un país tan lleno de problemas como el nuestro, cuál es el principal problema que debemos resolver? Nosotros sí, y hemos llegado a la conclusión que sin lugar a dudas, el mayor problema que tiene Guatemala está en sus cimientos. Cuando hablamos de cimientos, queremos dar a entender las bases que sustentan a la nación. Si habláramos de una construcción cualquiera, un edificio, un puente o una casa, la base de su fortaleza estará principalmente en su cimentación, buenos cimientos, igual a construcción sólida y segura. Cimientos endebles, igual a construcción débil y riesgosa. ¿Cuál es la base de nuestra nación? La misma que la de cualquier otra nación, sus habitantes, la persona humana. Si los habitantes de una nación tienen deficiencias fundamentales como las que provoca la desnutrición crónica infantil, la cimentación de esa nación es deficiente. Con nuestro país pasa algo extremadamente grave, pues no son cientos de niños, ni tampoco miles. Los desnutridos crónicos son nada más y nada menos que la mitad de nuestros niños, con la nación que tiene menos problemas de desarrollo humano de Centroamérica. Hablamos de Costa Rica. Viendo la gráfica, podrá percatarse, por ejemplo, que mientras la mitad, el 49.4% de los niños chapines padecen anemia, solamente el 3% de los niños ticos padecen dicho mal. Ahora veamos con atención, mientras poco más de la mitad, 1 de cada 2 de nuestros niños, padecen infecciones respiratorias agudas, IRA, así como enfermedad diarreica aguda, EDA, solamente cerca del 1% de los niños ticos, 1 de cada 100, padecen estos males. Sí, 1 de cada 2 niños guatemaltecos padecen este terrible mal. Pero eso no dibuja la dimensión de nuestro problema. Del total de niños centroamericanos con este problema, que suman casi 2 millones, 1 millón, es decir, la mitad de los centroamericanitos desnutridos, son chapincitos. La desnutrición crónica trae aparejados otros problemas realmente graves. Problemas que minan ya la precaria salud de la mitad de nuestros pequeños. Existen enfermedades asociadas en las que pocas veces reparamos. Para dimensionar la gravedad de nuestro problema, es importante comparar